Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a andar en un tema bastante complejo. Y espinoso, sí. Exacto, la corrupción en la construcción. Sé que has estado investigando este tema. Sí, he estado leyendo varios informes y artículos. La verdad es que es un tema preocupante. Sin duda. Y para empezar, me ha llamado mucho la atención una encuesta que encontré en solucionesespeciales.net. Casi la mitad de los encuestados. Un 48% para ser exactos. Uf, casi la mitad sí. Afirma haber experimentado o presenciado algún tipo de corrupción en el sector. Lo cual nos da una idea de la magnitud del problema. Y eso que solo estamos hablando de los que lo admiten, ¿no? Claro. ¿Y qué tipo de prácticas corruptas son las más comunes según esta encuesta? Bueno, parece que el soborno se lleva la palma. 1 de cada 3 encuestados admite haber recibido algún tipo de incentivo para, digamos, facilitar las cosas. Brava. Eso es muchísima gente. Sí, y además la encuesta también revela otros problemas graves, como la formación de cárteles para manipular precios. O las pérdidas económicas que muchas empresas denuncian. Exacto. Es un panorama bastante desalentador. La verdad es que sí, Fer, que es que la crisis económica que hemos vivido en los últimos años ha podido influir en este aumento de la corrupción. Yo creo que sí, sin duda. Cuando la economía se contrae, la competencia se vuelve más feroz. Las empresas pueden verse tentadas a buscar atajos, ¿no? Exacto. A veces incluso traspasar la línea de lo legal. La presión por sobrevivir puede llevar a tomar decisiones cuestionables. Es comprensible, aunque no justificable, claro. Por supuesto. Pero más allá de las cifras y los porcentajes, me parece importante hablar también del coste humano de la corrupción. Totalmente. ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, a las consecuencias que tiene para las personas. Por ejemplo, uno de los artículos que me enviaste hablaba del problema de la mano de obra ilegal en el sector. Sí, me acuerdo. Muchos trabajadores, sobre todo de Europa del Este. Exacto. Se ven obligados a trabajar en condiciones pésimas, sin contratos, sin seguridad social. Y en muchos casos, incluso, sin las medidas de seguridad básicas, ¿no? Exacto. Leí un testimonio bastante impactante de un trabajador que contaba que ni siquiera le habían dado un casco. Es terrible pensar en los riesgos que corran estas personas. Sí, y no solo eso. La mano de obra ilegal también genera una competencia desleal para las empresas que sí cumplen con la ley. Claro, porque pueden ofrecer precios mucho más bajos. Exactamente. Y al final, esto perjudica a todo el sector y a la economía en general. Es un círculo vicioso del que es difícil salir. Totalmente de acuerdo. Y por lo que he visto en los informes, este problema no es exclusivo de España. Ah, no. No, la corrupción en la construcción es un problema global, especialmente en países en desarrollo. Ya veo. ¿Y qué se está haciendo a nivel internacional para combatir este problema? Bueno, hay diversas iniciativas. Una de las que me parece más interesante es la promoción de las auditorías técnicas. ¿Auditorías técnicas? ¿En qué consisten exactamente? Son un mecanismo para detectar irregularidades en la ejecución de las obras, tanto en términos de corrupción como de mala gestión. O sea que no solo se trata de buscar sobornos o fraudes. No, también se revisa si la obra se está haciendo correctamente, si se están utilizando los materiales adecuados. Ya veo. Es como una especie de control de calidad. Sí, pero con un enfoque más amplio. Y lo interesante es que las auditorías técnicas pueden ayudar a prevenir problemas desde el inicio del proyecto. En serio, ¿cómo es eso? Pues porque al saber que van a ser auditados, tanto las empresas como los funcionarios son más cuidadosos. Claro, se lo piensan 2 veces antes de hacer algo ilegal. Exacto. Y esto puede suponer un ahorro considerable a largo plazo, tanto en términos económicos como de seguridad. Me parece una herramienta muy útil. ¿Y quién se encarga de realizar estas auditorías? Lo ideal es que sean empresas o profesionales independientes, con un alto grado de especialización. Claro, para garantizar su imparcialidad. Exactamente. Y también es fundamental que haya un marco legal sólido que regule este tipo de auditorías. Por supuesto, si no, no servirían de mucho. Totalmente de acuerdo. La transparencia y la rendición de cuentas son claves para combatir la corrupción en cualquier ámbito. Y hablando de transparencia, en solucionesespeciales.net hay algunos comentarios de usuarios que han tenido que lidiar con la corrupción en sus propios proyectos. Sí, ¿y qué dicen? Algunos cuentan cómo han logrado sortear las presiones y mantener la ética en su trabajo. Me alegro de oír eso. Sí, es esperanzador ver que hay gente que no se deja corromper. Por ejemplo, hay un usuario, Javier M., que dice que gracias a los consejos de la web ha conseguido mantener los costes de sus obras bajo control, a pesar de las tentaciones. Es admirable. La verdad es que sí. Y también hay otra usuaria, Marta G., que comenta que ha aprendido a identificar y evitar las prácticas corruptas gracias a información que ha encontrado en solucionesespeciales.net. Es un buen ejemplo de cómo la información y la formación pueden empoderar a las personas. Sin duda.
Se pueden manipular las ofertas para favorecer a una empresa determinada. O incluso repartirse los contratos entre varias empresas. Exacto, eso sería un caso de colusión, un acuerdo secreto entre varias partes para perjudicar a la competencia. Claro. Eso distorsiona el mercado y perjudica a las empresas que juegan limpio. Totalmente. Y hablando de competencia desleal, el conflicto de intereses también es un problema importante. Conflicto de intereses. ¿A qué te refieres? A que una persona tome decisiones que le benefician a él o a sus allegados en lugar de a la empresa o al proyecto. Ya veo. Por ejemplo, un arquitecto que utiliza materiales de una empresa de la que es accionista. Exacto, aunque no sean los más adecuados para la obra. Eso es un claro ejemplo de conflicto de intereses, sin duda. Y luego tenemos la extorsión. La extorsión. Eso no es más propio del cine. Pues, por desgracia, no. En algunos artículos se mencionaba que algunos empresarios se ven obligados a pagar a mafias o grupos de presión para poder trabajar con tranquilidad. ¡Qué barbaridad! Es como volver a la Edad Media. Sí, es una práctica que genera un clima de miedo e inseguridad en el sector. Y hablando de prácticas oscuras, no podemos olvidar el lavado de dinero. El blanqueo de capitales, ¿no? Sí, eso es. Se utilizan las obras como tapadera para introducir en el sistema dinero procedente de actividades ilegales. Es como en las películas de mafiosos. Pues más común de lo que parece. Y hablando de dinero negro, las comisiones ocultas también son un problema importante. Comisiones ocultas. ¿Te refieres a esos pagos que se hacen por debajo de la mesa? Exactamente. Es una forma de corrupción muy difícil de detectar, aunque no queda rastro documental. Claro. Y además encarecen las obras y reducen la transparencia. Totalmente. Y por último, no podemos olvidar la falsificación de documentos. Sí, eso suena muy grave. Lo es. Se trata de crear o alterar documentos para engañar a las autoridades o a otras empresas. Por ejemplo, un certificado de calidad falso. Exacto. O un permiso de obra que no cumple con la normativa. Menudo panorama. Totalmente de acuerdo. Y creo que esa es la clave, empoderar a las personas para que puedan luchar por un sector más justo y transparente. Sin duda. Si te enfrentas a una situación de este tipo o simplemente quieres saber más sobre cómo prevenirla, No dudes en consultar solucionesespeciales.net. Ahí encontrarás información muy útil y práctica. Y recuerda, cada pequeña acción cuenta. y con esto, queridos oyentes, nos despedimos. Hasta la próxima.